con muchísima intensidad. Partió este 2023 en el Congreso a propósito de los indultos, de la agenda de seguridad, del proceso constituyente, todo lo que está ocurriendo. Bien, y como si fuera poco, todavía tenemos que ver qué va a pasar con el nombre para la propuesta para fiscal nacional que tiene que ser el presidente en las próximas horas. Vamos a estar conversando de esto junto a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, feliz año. Hola Bárbara, muy bien, muchas gracias, muy buenos días y feliz año para ti también y para todas las personas que nos están viendo. Bueno, imposible más temas porque está todo Sí, pasando en el Senado y lamentablemente no tan bueno, quizá algunos porque se han generado muchos conflictos. Partamos con el indulto, con todo lo que se ha dicho, lo que se ha criticado. ¿Qué otras heridas ve usted que está dejando tanto en el oficialismo como en la oposición? el indulto tuvo una consecuencia muy compleja porque más allá incluso de que uno comparta o no la decisión del presidente de la República, él te rompe el equilibrio de la mesa que se estaba llevando a cabo para poder tener un acuerdo en materia de orden público y seguridad. Cuando tú rompes un equilibrio, no puedes llegar al día siguiente o horas más tarde a pedir que se retome el diálogo, a pedir que las personas se mantengan en la mesa, porque evidentemente es una decisión compleja que va en la línea precisamente de quienes están trabajando para poder tener un país más seguro. Es cierto que todos los presidentes cuentan con esta atribución, facultad, que en las últimas horas también varios parlamentarios han salido cuestionándola, incluso algunos presentando proyectos de leyes para que directamente se elimine. Pero también es cierto que todos la han ocupado en su debido momento y por distintos motivos. Algunos incluso han cuestionado que los motivos tienen que ser por razones humanitarias y de salud, y en este caso sabemos que el presidente comete un segundo error. El primero no es por haber ocupado, ¿cierto?, la atribución del indulto, por haber indultado a personas condenadas, sino porque con esto rompe el equilibrio de una mesa que se estaba llevando adelante para lograr un acuerdo en materia de seguridad. Por lo tanto, el momento no fue evidentemente el mejor o el oportuno. Pero el segundo error, y aquí muy profundo, complejo, grave que comete, es que uno de los motivos para poder indultar a uno de los condenados es precisamente el que él cree que el fallo de los tribunales de justicia, la sentencia de este condenado, es ni más ni menos que errada, que el procedimiento fue viciado y que directamente él es inocente. Y es ahí donde se produce una situación, insisto, grave, compleja, no porque nosotros lo digamos, sino que fue la propia Corte Suprema la que tuvo que salir a recordarle al presidente la separación de los poderes del Estado, los contrapesos que debe existir entre esto, y por eso nosotros ayer dijimos, bueno, una de las herramientas que existe es una acusación constitucional respecto a la cual nosotros no podemos pronunciarnos de fondo, porque eventualmente si llega al Senado, evidentemente tenemos que pronunciarnos en esa oportunidad, pero sí, lógicamente, que no se puede descartar porque hay que evaluar si los antecedentes y si esta procede o no. Contra el presidente se ha planteado, contra ministra de Justicia, eventualmente incluso han planteado a otros ministros extenderlo. A ver, contra la ministra de Justicia es lo siguiente, cuando al presidente le llega esta lista de personas que eventualmente iban a ser indultados, nos estamos poniendo en ese momento de la línea del tiempo, donde imagino además, Bárbara, habrán conversado antes quiénes sí, quiénes no, iban dos personas que por la gravedad del delito cometido y por el cual ya habían sido condenados, no estaban dentro de las posibilidades de ser indultados y fueron incorporadas igual. O sea, acá no hay una cuestión de forma, hay una cuestión muy de fondo, porque por algo el propio presidente o el gobierno, el ejecutivo, estaba decidiendo que esas dos personas no fueran incorporadas. Entonces, el incorporarla responde a una decisión de alguien. Alguien tendrá que responder respecto de ese listado. Evidentemente, quien pone la firma final respecto a los indultos es el presidente, es una atribución, es una facultad de él, pero, insisto, hay que averiguar, ¿cierto?, si esta lista llega de allá o no. Entonces, los diputados de la U y de Renovación Nacional ayer ya anunciaron que están revisando los antecedentes, si procede o no una acusación, pero respecto de la ministra. Lo que ocurre es que ayer a varios de nosotros, los senadores, nos preguntaron qué ocurre con esto del presidente, dado que la propia Corte Suprema había, insisto, recordarle que hay separaciones de poder del Estado, y eso son las bases, lo básico, lo fundamental para un Estado de derecho. Ayer el diputado Chalper decía que dentro de todas las cosas que están indagando, bueno, había un decreto firmado por la ministra, están viendo si esto es posible o no de hacer, porque en realidad esto es una atribución propia y única, exclusiva del presidente de la República. ¿Se puede delegar una cosa como esa? ¿Qué sabe usted de esos procesos que también puede generar un problema de forma, además de los de fondo? Sí, era como que estaba mal evacuado, ¿verdad? Que no correspondía a esa firma, ese formato incluso, pero insisto en esto, Bárbara, esa es una decisión que le corresponde a los diputados, a las diputadas. Lo que sí ellos ya anunciaron, y me parece correcto en el sentido de que es una atribución, así como el presidente tiene atribuciones,
el Congreso y en este caso la Cámara también las tiene, todos la han ocupado, y en este caso lo que sí hay que hacer es actuar responsablemente, es decir, evaluar si proceden o no los antecedentes y eventualmente cierto esto. Yo le preguntaba por los otros heridos porque además de todo lo que ya hemos estado conversando, bueno, algunos dicen qué pasa con la ministra del Interior, por ejemplo, en qué pie queda ella después de todo esto, con todos los esfuerzos que ella estaba haciendo para buscar votos, para poder conseguir aunar criterios también con la oposición. No sé si todos sabían dentro del mismo oficialismo, en el caso de la oposición dicen, bueno, la señal que se está dando contra la lucha a la delincuencia, ¿qué otros heridos ves ahí en ese camino? Con el tema de los indultos, el presidente rompe el equilibrio de esta mesa, de este diálogo, y hoy día entre todas y todos tenemos que recomponerlo. Yo estoy convencida que Renovación Nacional va a seguir siendo parte de estas conversaciones, porque el tema de seguridad, el tema de orden público, a pesar de todos los errores graves que incluso el propio presidente ha ido cometiendo, no podemos postergar un tema que hoy día es urgente y necesario. Las personas cuando han sido, por ejemplo, víctimas de delitos, cuando no pueden dormir tranquilas en sus propios hogares, cuando las mujeres no podemos caminar tranquilamente por las calles de nuestras ciudades, lo único que esperamos más allá de los indultos, más allá de las acusaciones, más allá, ¿cierto?, de las legítimas atribuciones que nosotros tenemos que ejercer para esto de mantener los contrapesos, lo que están esperando es poder tener sus ciudades más seguras y su país más seguro. Ahora sí, la ministra, yo creo, Bárbara, sinceramente, que, por ejemplo, el impasse que tuvo ayer con la senadora Ebesberger de la región de Tarapacá deja mucho que decir respecto a recomponer este equilibrio que se rompió a propósito de la decisión del presidente. Sin incluso, insisto, yo no la comparto, pero cuestionar mucho, ¿cierto?, su decisión respecto a los indultos. Pero acá hay una cuestión que es evidente, que es objetiva. Roto ese equilibrio entre todas y todos tenemos que recomponerlo y evidentemente el gobierno tiene que poner más de su parte, porque fueron ellos quienes de una u otra forma lo rompieron. Y cuando la ministra llegue y le exige a la Comisión de Constitución, a propósito de lo que pasó ayer con la senadora Bensberger, que se vea rápidamente, ¿cierto?, el proyecto de infraestructura crítica, yo lo miro desde las dos caras de la misma moneda. Por un lado, enhorabuena, qué bueno que por fin ya se están convenciendo de que este es un buen proyecto, que hay que echarle mano si es que incluso no se quiere un estado de excepción constitucional y que alguna herramienta tenemos que tener para, por ejemplo, tener infraestructura crítica, las mismas fronteras más controladas, más protegidas. Pero por el otro lado, tú no puedes llegar con una actitud, eh, insisto, ¿cierto?, con poca humildad, para no calificar de otra manera, pero con poca humildad, es precisamente reconstruir esa confianza que está quebrada e iniciar un diálogo sobre todo con los senadores que están conociendo de este proyecto. Una cosa muy breve para cerrar este tema. Ayer el presidente Gabriel Boric habló a propósito o en respuesta de lo que había señalado la Corte Suprema. Él dice que está claro que en realidad los poderes están separados, él no se quiere inmiscuir ni generar conflicto y que busca zanjar ya este paz. Lo da usted por zanjado? ¿Es suficiente lo que él señaló? Bueno, primero cuando él cuestiona o da una opinión, ¿verdad?, y directamente dice que no comparte el fallo de los tribunales de justicia, en ese momento se olvidó de la separación de los poderes del Estado. Luego, cuando la Corte Suprema lo emplaza por escrito y se lo recuerda, yo creo que efectivamente corrige, enmienda, algunos dijeron un poco tibio, pero sí sale a indicar que él evidentemente reconoce, respalda, respeta esta separación de los poderes del Estado. Por lo tanto, yo me prefiero quedar, Bárbara, con una imprudencia que hubo de parte del presidente que produjo consecuencias muy de fondo, al punto, insisto, que la propia Corte Suprema, ¿cierto?, se involucra, la Fiscalía también por su parte en otro tema, pero también se tuvo que involucrar a propósito de las imprudencias del presidente. Y en el caso del Senado, a mí la verdad no me gusta que haya guardado silencio, esta vez como el poder legislativo, ¿cierto?, como el otro poder del Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque con todo el nombramiento del fiscal nacional, también el presidente cuestiona la decisión de los senadores o senadoras, incluso oficialistas, cuando hemos votado a favor o en contra, nos hemos abstenido de uno de estos dos nombres, indicando que esta decisión poco menos que es para pasarle una cuenta o propiciarle una derrota al gobierno, y no es así. Entonces, cuidado, cuidado, que todo esto haya servido de alerta, que ojalá demos vuelta a esta página y que nos preocupemos de retomar este diálogo, de recomponer este equilibrio y de sacar adelante una agenda de seguridad. Esta vez, eso sí, ojalá, ¿cierto? Y es nuestro esfuerzo para poder volver a retomar este diálogo con aquellas propuestas que estaban sobre la mesa y que el gobierno no estaba recogiendo, como por ejemplo la situación del norte del país. Bueno, vamos a hablar del norte en unos minutos, pero a propósito justamente de lo que usted dice y el proceso fiscal nacional que está abierto, en las próximas horas deberíamos conocer el nombre, la nueva propuesta del presidente para que sea votada en el Senado. ¿Cree que esta vez
va a optar por un nombre de consenso o que van a conversar, han conversado con ustedes para poder hacerlo? ¿Qué está esperando de este nombre? Que podría ser una oportunidad quizá para limar un poco las asperezas. Yo creo que, sinceramente, y espero que la tercera sea la vencida, Bárbara. Yo creo que el Ministerio Público requiere de un titular, ¿cierto? Es evidente que con todo lo que estamos hablando en materia de seguridad, de orden público, de recuperar esta seguridad pública tan perdida hoy día, requerimos de un Ministerio Público que enfrente de una persona que durante los próximos 8 años enfrente modificaciones y reformas importantes al máximo órgano persecutor penal. Así que yo sinceramente espero que la tercera sea la vencida. Y además, para que ello ocurra, lo que no puede ocurrir son los errores cometidos anteriormente. Me explico. Tú no puedes mandar un nombre al Senado sabiendo que no tienes ni siquiera los votos del oficialismo. Eso no te puede pasar. Y esa información se conocía anteriormente. Nuevamente la ministra Toá, cuando ella dice el Senado no puede pretender imponerle un nombre al presidente ni este proceso parte al revés. Es el presidente el que manda un nombre. Sí, es lo correcto, el presidente manda un nombre, pero el Senado es el que finalmente decide si ese nombre es el que va a continuar liderando por 8 años el Ministerio Público. La responsabilidad es tremenda y por lo tanto no nos podemos equivocar. Y yo no tengo ninguna duda que todos los senadores y senadoras lo que están haciendo es produciendo, ¿cierto?, su propia convicción, formando su propia convicción para poder votar a favor, en contra o abstenerse en un determinado nombre. Yo pongo mi propio voto de ejemplo. En el candidato Morales yo voté a favor, de la candidata Marta Herrera me abstuve, evidentemente con los fundamentos que incluso expuse en la sala. Y espero que en esta oportunidad, como bien tú decías, el presidente mande un nombre que hoy día tenga consenso transversalmente, porque eso es lo que se requiere, y esto va a ocurrir en las próximas horas. Ya, pero no me di un nombre para no quemarlo, digamos, pero ¿existe dentro de las posibilidades? ¿Existe? ¿Hay algún nombre que genere consenso? Más allá si es el que le gusta al Y, gobierno o no, y o ni el que le siquiera, y ni siquiera Bárbara uno, porque ahí sí yo creo que uno sería, estaría imponiendo un nombre, ¿cierto? gusta. Hay Pero dos el gobierno nombres tiene, que sí, han hay dos, trascendido. ya hasta tres, pero hay dos nombres que generan más consenso o que incluso tendrían mayorías en el Senado para que podamos tener fiscal nacional, ojalá en los próximos. Ya, vamos a ver qué pasa con eso. Ahora vámonos a lo que está ocurriendo en el norte. Se sigue buscando por parte de algunos parlamentarios la posibilidad de un estado de excepción constitucional. Esto viene hace mucho tiempo. ¿Cómo ve usted la situación actual? ¿Cómo ha ido evolucionando en todos estos meses? Cuando ayer, Bárbara, la senadora Luz Ebesberger de Tarapacá se enfrasca, ¿cierto?, en esta discusión, en este debate con la ministra de Interior, ella lo hace no por la diferencia política que pueda tener con la ministra, ni tampoco evidentemente por cuestiones personales, sino que lo hace directamente por la necesidad urgente y la desesperación que existe en el norte de poder tener medidas concretas que nos permitan tener una frontera más segura. Yo lo digo de la siguiente manera y pongo este ejemplo. Cuando nos hemos concentrado en fortalecer o, por ejemplo, buscar los responsables, que no existe impunidad en el centro del país, en Santiago, la región metropolitana, hay mayores recursos, o directamente en la macrozona sur, lo que no estamos entendiendo es que la puerta está abierta en el norte. Esa vulnerabilidad que existe de la frontera, ese poco control que existe en el norte, es lo que ha dado paso a que el crimen organizado, las bandas organizadas delictuales, pasen como Pedro por su casa, se instalen primeramente en el norte del país, allá se desbarató el tren de Aragua, que produjo tanta cierta bulla y tanto también temor durante el año pasado, y luego se trasladan a Santiago, al resto de Chile. Y por lo mismo, acá lo que se requiere es una mayor atención en el norte del país, que siempre ha quedado postergado, ha quedado abandonado, quedamos siempre bajo de la mesa, y por eso yo le agradezco, por ejemplo, al senador Sandón, que es el representante nuestro en la mesa, después del diálogo que tuvimos, de que insistiera profundamente en un estado de excepción constitucional también para el norte, que han venido, como bien tú decías, pidiendo transversalmente los representantes, sobre todo de la macrozona norte del país y de nuestra región de Antofagasta también, y también que si esa no era la alternativa, mira, a esta altura, Bárbara, por cuestiones ideológicas, porque no le gusta el estado de excepción, o por razones a lo mejor de fondo que uno puede no compartir, porque también estamos hablando de un estado de excepción por un tiempo determinado, mientras un plan más de fondo de resultados. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Esa alternativa no está sobre la mesa y hoy día, a propósito de todo lo que ha pasado, el norte no puede estar ausente de un acuerdo en materia de seguridad o de las propuestas que el gobierno tiene que recoger y que estamos entregando. Ya, que ahí volvemos al proyecto de infraestructura crítica. De hecho, ayer en este altercado entre la ministra y la senadora, la ministra decía, esto se nos ocurrió a nosotros, no se había planteado antes. Otros se quejan que en realidad sí lo había propuesto el gobierno anterior cuando insistían que se aprobara infraestructura crítica y la oposición, ahora oficialismo, la rechazó.
Pero yo creo que, a ver, el proyecto de infraestructura Quizás no para crítica, cuidar frontera, puede ser ahí el matiz. sí, sí, pero el de infraestructura crítica propiamente tal nace de senadores de la Araucanía, la senadora Carmen Pereira Vena, el senador Kenneth Pugh también, que siempre ha estado bien involucrado en este tema, y efectivamente se fue dejando de lado porque no gustaba esto de tener protección militarizada en determinada infraestructura denominada crítica como de alta conglomeración, hospitales, las carreteras, recuerda, era como una alternativa para el estado de excepción constitucional en De la hecho, el macro zona sur. presidente Gabriel Boric, antes como diputado, tuiteó que no le gustaba, que no lo iba a votar a favor porque no podían poner a Fuerzas Armadas a mantener o cuidar orden público, exponiendo violaciones de derechos humanos. Y no nos olvidemos que él mismo ha dicho otra cosa es con guitarra. ¿Por qué recuerdo esta frase? Porque es muy distinto, ¿cierto? Cuando tú estás en la Cámara y además eres oposición y exiges, con plena convicción, yo no estoy dudando de aquello, a cuando tienes que tomar decisiones y te das cuenta que no basta con exigir, que hay que pasar de las palabras a la acción. Y por lo mismo, yo a esta altura, después de todo este año que ha transcurrido de gobierno, que estemos conversando en materia de seguridad y orden público, de infraestructura crítica, de estado de excepción constitucional, de policía militarizada, que es una de las propuestas que incluso le escuchamos a la propia ministra o al subsecretario Monsalve como alternativa para el norte, yo lo valoro. Y creo que no podemos perder más tiempo, por lo tanto, más que retomar mesas, reuniones, distintas instancias, las personas lo que quieren es que estas conversaciones o estos proyectos que estamos conversando se prioricen, sean ley y pasemos de la acción. Te escucho bien, Bárbara. Ahí. Bueno, estábamos conversando con la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional. Sabemos que en los próximos meses hay que hacer elecciones internas en el partido. Senadora, ¿en qué están en eso? ¿En qué están la interna en el partido? ¿Están buscando ya articular alguna alternativa para la mesa actual? Bueno, ayer tuvimos comisión política del partido, estuvo muy buena porque tomamos acuerdo en materia del proceso constituyente y evidentemente lo que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en aquello. En Renovación Nacional siempre hemos decidido, las autoridades de nuestro partido, a través de que cada militante vota y evidentemente que las próximas elecciones internas no van a ser la excepción. Por lo tanto, legítimamente, cada uno de los distintos sectores dentro del partido va a levantar su lista y se va a producir una competencia como siempre se ha producido y allí serán los militantes los que van a decidir. Yo sí creo, Bárbara, que hoy día es importante poder terminar de buena forma este periodo y esa buena forma se tiene que traducir en que nos vaya bien en un proceso electoral del proceso constituyente, de que evidentemente podamos sacar adelante, por ejemplo, la agenda en materia de seguridad y que también aquellas propuestas nuestras que seamos capaces de presentarle al país un proyecto país puedan verse plasmadas durante este año 2023. Pero no tengo ninguna duda que frente al proceso interno que tenemos, vamos a poder competir, vamos a levantar nuestras propuestas, nuestras ideas y se va a producir esa elección donde los militantes van a poder decidir quiénes van a dirigir los próximos años Renovación Nacional. Justamente hoy, en las próximas horas, se va a terminar de votar en el Senado. La reforma que da paso al proceso. ¿Qué espera que ocurra en esa jornada? Hay algunos díscolos, hay otros que no les gusta el proyecto. ¿Qué cree que va a pasar? No, yo creo que ayer lo que se vio en el Senado fue que mayoritariamente 47 senadores y senadoras votamos a favor de ratificar el acuerdo. Perdón, de ratificar el acuerdo que los presidentes llevaron adelante. Vamos a esperar entonces, me imagino un resultado positivo, senadora, que tenga un muy buen día, cuídese. Muchas gracias, que estén muy bien, muy buenos días, Bárbara. Igualmente los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.